Aquella noche, mientras todos celebraban el éxito, el mensaje de texto de su hermana la apuñaló con una crueldad fría. No vengas, tu ropa de trabajo nos incomoda. Se deslizó por la pared de su pequeño apartamento, sintiendo cómo el desprecio familiar la rompía en silencio. Pero esa lágrima no era de debilidad, era la gota que colmaría el vaso antes de que el mundo viera de qué estaba hecha realmente Olivia. La noche caía sobre Hartford, Connecticut, y Olivia Hayes sintió cómo el cansancio se solidificaba en sus huesos. Eran las 7:30, y solo 20 minutos antes había apagado el motor del camión de servicio, marcando el fin de una jornada de 14 horas. Su uniforme de trabajo, un overol azul marino grueso y resistente, estaba manchado de grasa pesada, polvo de concreto y el inconfundible olor a combustible diésel. Era el odor del esfuerzo honesto, pero para su familia era el aroma del fracaso. Olivia trabajaba como técnica especializada en la reparación de maquinaria pesada para una gran constructora. Era un trabajo duro, físico y que muy pocas mujeres elegían, pero era un trabajo que pagaba excepcionalmente bien, permitiéndole acumular el capital que mantenía su gran secreto a flote. Olivia se quitó las botas de seguridad que pesaban 1 tonelada, lanzándolas con un ruido sordo junto a la puerta. Su pequeño estudio en las afueras de la ciudad era un refugio temporal, un espacio que apenas se permitía ocupar mientras ahorraba metódicamente cada dólar. Hoy era la cena de aniversario de bodas de sus padres, Robert y Catherine Hayes, y, a pesar de la fatiga paralizante, Olivia había planeado asistir. Ella amaba a su familia, o al menos amaba la idea de la familia que creía tener. Sabía que la cena se celebraba en la elegante mansión de sus padres en Greenwich, un enclave donde la apariencia no era una opción, sino un requisito social. La casa Hayes no solo era grande, era una declaración de intenciones. Césped impecablemente cuidado, coches de lujo en la entrada y una atmósfera permanente de éxito aspiracional. En el espejo del baño, Olivia vio a una mujer de 28 años con ojos agotados, pero firmes. Su cabello rubio ceniza, normalmente recogido bajo un casco, estaba sucio y pegajoso. Sabía que tenía que ducharse y vestirse rápidamente. Había comprado un vestido sencillo pero elegante la semana anterior, buscando desesperadamente algo que la hiciera sentir menos como la sombra sucia de la familia y más como la exitosa joven profesional que su hermana, Estela, siempre personificaba. Estela era la niña de oro de la familia Hayes. 2 años mayor que Olivia, Estela había cursado estudios en Yale. Tenía un puesto ejecutivo en una prestigiosa firma de inversiones en Manhattan y vivía en un apartamento con vistas al Central Park. Para Estela, la vida era una serie de alfombras rojas y publicaciones perfectamente curadas en redes sociales. Su éxito era limpio, pulcro, presentado en trajes de marca y zapatos de diseñador. Stella era la encarnación del ideal de meritocracia que sus padres, Robert y Catherine, habían pregonado toda su vida. Aunque irónicamente, la meritocracia para ellos solo parecía aplicarse si el trabajo resultaba en un estatus social visible y envidiable. Mientras Olivia buscaba frenéticamente su vestido, su teléfono vibró sobre la mesa de la cocina. Era un mensaje de Stella. Olivia sintió un nudo en el estómago. Por lo general, los mensajes de su hermana eran recordatorios pasivo-agresivos sobre la puntualidad o las expectativas de vestimenta. Abrió el mensaje. El texto no era largo, pero cada palabra cayó sobre ella como un martillo frío, destruyendo el último vestigio de esperanza y entusiasmo que le quedaba. Liv, estoy en casa de mamá y papá. Mira, sé que estás ocupada y que vienes de trabajar, pero de verdad, no vengas. Estamos con mucha gente importante, incluyendo el socio de papá y algunos clientes de mi firma. Vas a incomodar con tu ropa de trabajo. No es el momento. Simplemente quédate en casa y celébranos en espíritu. Te enviaré fotos. Olivia leyó la frase una y otra vez. Vas a incomodar con tu ropa de trabajo. No era la ropa de trabajo. Era el trabajo mismo. Era el sucio, honesto y extenuante trabajo que realizaba. Era la prueba tangible de que mientras Stella ascendía por la escalera corporativa impecable, Olivia había elegido el camino duro, el camino que requería barro en las uñas y cicatrices en los nudillos. Y para los Hayes, un apellido asociado a la elegancia y la prosperidad en Greenwich, el camino de Olivia era una vergüenza silenciosa. La humillación la golpeó con una intensidad física.
Dejó caer el teléfono sobre el sofá y se tambaleó hacia la pequeña cocina. El vapor de la ducha, que había comenzado a calentar, se sentía sofocante. Había pasado todo el día bajo el sol de otoño luchando con una excavadora averiada que amenazaba con paralizar un proyecto entero. Había resuelto el problema, había salvado a la empresa miles de dólares y había ganado más en ese día que Stella en 2 semanas. Pero nada de eso importaba. Lo único que importaba era que sus manos estaban demasiado ásperas y su presencia demasiado incómoda. Las lágrimas llegaron sin previo aviso, calientes y silenciosas, un contraste brutal con el sudor frío que todavía cubría su frente. Se dejó caer en el suelo de baldosas de la cocina, abrazando sus rodillas, inhalando profundamente el olor residual de aceite y metal que se aferraba a su overol. Lloró por la exclusión, por la superficialidad que definía a su familia y por todos los años en los que había intentado encajar en un molde que nunca había sido hecho para ella. Desde la graduación universitaria, Olivia había sido la marginada silenciosa. Stella había recibido un automóvil nuevo, Olivia una palmada en la espalda y el consejo de que buscara algo que no le ensuciara el currículum. Sus padres nunca le preguntaron realmente sobre su trabajo, limitándose a hacer muecas de desaprobación cuando mencionaba los peligros o el esfuerzo físico. Ellos simplemente veían a su hija en el barro mientras la hija mayor asistía a galas benéficas. El desprecio de Stella era la punta del iceberg, la validación del juicio de sus padres. Ella no solo le había negado un lugar en la mesa, le había negado el derecho a sentirse parte de la familia. Durante casi media hora, Olivia se permitió sentir el peso completo del dolor, pero a medida que el sol se ponía por completo, tiñendo las nubes de un gris sombrío, una chispa fría y dura comenzó a encenderse en su interior, reemplazando las lágrimas con una determinación de acero. Se levantó del suelo, secándose el rostro con la manga grasienta de su overol. Se dirigió al espejo y miró su reflejo. La suciedad ya no parecía una marca de vergüenza, sino un distintivo de batalla. Ellos creían que ella estaba llorando en casa, sumida en la autocompasión. Y tenían razón, había llorado, pero el llanto había terminado. Olivia no iba a vestirse con ese vestido nuevo, no iba a intentar limpiar su imagen para encajar en la atmósfera de Greenwich, no iba a fingir. Si no era bienvenida por ser quien era, por el trabajo que hacía, entonces se aseguraría de que, de ahora en adelante, su presencia no solo fuera vista, sino sentida. Tenía un poder que su familia ignoraba por completo, el poder de su patrimonio neto y el secreto que había construido meticulosamente durante años mientras todos la consideraban la chica de la pala. El plan de Olivia cambió en ese instante. No asistiría a la cena para mendigar afecto, asistiría para recordarle a la familia Hayes exactamente el precio de la incomodidad que acababan de infligirle. Miró la hora. Todavía podía llegar a Greenwich antes de que el postre fuera servido, pero primero necesitaba recuperar algo esencial que había olvidado en el camión de servicio. Se puso de nuevo las pesadas botas de seguridad y salió por la puerta, con una nueva misión ardiendo en sus ojos. Iba a presentarse tal como era, y si eso generaba un conflicto, que así fuera. El silencio había terminado. El juego de las apariencias de los Hayes estaba a punto de colapsar bajo el peso de la realidad. El aire en el amplio domedor de los Miller era tan denso que parecía crujir. La luz de la mañana, filtrándose a través de las persianas venecianas blancas, caía sobre el sobre delgado, de color crema pálido. No había necesidad de abrirlo. En el mundo de las admisiones universitarias de elite, la ausencia de un paquete grueso era un veredicto por sí mismo. El sobre delgado significaba rechazo. La admisión siempre llegaba con folletos, pegatinas y formularios interminables. Alex Miller, de 17 años, se quedó de pie junto a la isla de mármol de Carrara, sujetando la misiva de la Universidad de Yale como si fuera un trozo de vidrio caliente. Había memorizado el lema de Yale desde los 10 años, una expectativa silenciosa pero omnipresente que su padre, Robert, había instalado en cada rincón de su vida. El peso de ese papel era el peso de 4 años de noches sin dormir, de tutores privados, de voluntariado forzado en el refugio para mantener el perfil redondo que demandaba la Ivy League. Robert Miller, con su impecable traje de Brooks Brothers y el rostro tensado por años de negociación en Wall Street, entró a la cocina, deteniéndose en seco al ver la postura rígida de su hijo. «¿Qué tienes ahí, Alex?»,
Su voz, usualmente mesurada y controlada, llevaba una nota áspera de impaciencia. Robert no preguntaba, exigía. Alex tragó saliva, sintiendo que el nudo en su estómago se apretaba hasta el dolor físico. Extendió el sobre sin hablar. Robert tomó el papel, observando el sello de Yale con una mezcla de incredulidad y desdén. Lo abrió con un movimiento seco, leyó el primer párrafo en silencio y luego dejó caer la carta sobre la encimera como si fuera basura. «Esto es inaceptable», dictaminó Robert, apoyándose en la isla con ambas manos, haciendo crujir la superficie. «Explícate». «Papá, eran 50,000 solicitantes para 1,500 plazas de Early Action. Es un proceso de selección brutal», murmuró Alex, su voz temblándole a pesar de su esfuerzo por sonar racional. «No me hables de estadísticas, Alex. Háblame de resultados. Desde que tenías 14 años, hemos invertido en tu futuro. Pagamos $40,000 por la Academia de Preparación para el SAT y te conseguimos al mejor tutor de cálculo AP en el estado de Connecticut. Tus notas son perfectas. Tu puntaje es casi perfecto. ¿Dónde está el error? Simplemente no fui elegido. No hay ninguna garantía». Robert golpeó suavemente la mesa de caoba que separaba la cocina del comedor. El sonido fue bajo, pero resonó con la autoridad de un martillo de juez. «La garantía, Alex, es la excelencia que se espera de ti. No es suficiente ser bueno, o incluso muy bueno. Cuando compites con la élite, tienes que ser impecable». ¿Qué pasó con tu ensayo de aplicación? ¿Hablaste de esa estúpida historia de construir el dron para el club de robótica? Te dije que hablaras de liderazgo en el gobierno estudiantil. El tema del dron era auténtico, papá. Era lo que me apasiona. No quería mentirles. No se trata de autenticidad, se trata de narrativa, se trata de darles lo que quieren. Robert se acercó, su aliento oliendo a café fuerte y decepción. «Esto refleja mal, no solo en ti, sino en el apellido Miller. Tus primos, los Carter, entraron a Dartmouth sin problemas. Yo pagué mi camino a Cornell y tú me dices que no fuiste elegido». En ese momento, Emma, la madre de Alex, apareció en el umbral, secándose las manos en un paño de lino. Su rostro, generalmente suave y sonriente, estaba marcado por la ansiedad. Ella había visto la carta. «Robert, por favor, bájale el tono. El muchacho está molesto», dijo Emma, acercándose a Alex, tocándole el hombro con un gesto de apoyo tentativo. «¿Molesto? Estoy furioso, Emma. Esto no es solo una carta de rechazo, es un revés. ¿Qué dirán los Henderson en el club de campo? Ellos ya tienen a su hija en Brown. Esto es una carrera y estamos quedando atrás». Alex se encogió bajo la mano de su madre. La verdad era que, aunque Emma intentaba suavizar la situación, en el fondo compartía la misma obsesión por el estatus. Ella era la que se había encargado de llenar su agenda con actividades extracurriculares vendibles. «Papá, trabajé hasta el límite», dijo Alex, sintiendo el impulso de gritar, pero conteniéndose, sabiendo que la ira solo invitaría a un castigo mayor. «He estado durmiendo 3 horas al día durante el último semestre solo para mantener ese 4.0 perfecto. Mi salud mental está destrozada». Robert rió, un sonido seco y sin humor. «¿Salud mental? Esa es la excusa favorita de la generación de cristal. Yo trabajé a tiempo parcial para pagar mi maestría mientras hacía doble turno en la firma. ¿Crees que yo dormía? Esto se llama disciplina, Alex. Y si no puedes manejar la presión de una carta de rechazo, ¿cómo esperas manejar la presión de una sala de juntas o una negociación de millones de dólares? El conflicto se había transformado de una simple decepción a una acusación total de su carácter. El dolor de Alex ya no era solo por Yale, era por el profundo fracaso de no ser el hijo que sus padres necesitaban. «¿Qué hago ahora?», preguntó Alex, sintiendo un vacío helado. Robert sacó su teléfono, consultando su calendario. «Ahora vas a reenfocarte. Tienes el lote de solicitudes de Regular Decision pendientes, Princeton, Columbia, la Universidad de Chicago. Y vamos a revisar cada una de ellas línea por línea. No más ensayos sobre drones o tonterías. Vas a escribir sobre tu mentoría en el programa de verano para jóvenes desfavorecidos. Eso es lo que buscan, impacto social, no pasatiempos». «Pero papá, ya envié casi todas, los plazos están cerrados». «Entonces, tienes que enmendar tu enfoque en las entrevistas que quedan».
Y más importante, la Universidad Estatal de Michigan. Si fallamos en el Ivy, esa es nuestra única red de seguridad. Y para que lo sepas, Alex, si te conformas con la estatal, no esperes el mismo nivel de inversión financiera. La matrícula es una cosa, pero los fondos para tu primer apartamento, para tu MBA y tu coche, eso depende de tu rendimiento y de la reputación de tu institución. Era un golpe directo al corazón de la meritocracia, Miller. El amor y el apoyo eran condicionales, atados a la marca de su futuro. Si no entraba en una universidad Tier 1, su valor como hijo y futuro heredero disminuía. Emma intervino con una voz suave, acercándose a su marido. «Robert, no puedes amenazarlo. Es injusto. Injusto es esperar que el apellido Miller pague una reputación mediocre. Tienes una semana, Alex. Demuéstrame que esta carta fue un error estadístico, no un reflejo de tu falta de hambre. Y ni se te ocurra mencionar esto a tus amigos. Es una vergüenza que manejaremos internamente». Alex asintió lentamente, sus ojos fijos en el sobre de Yale. El rechazo no era el final, sino el inicio de una nueva y más brutal fase de la presión. Se retiró de la cocina, subiendo las escaleras hacia su habitación, dejando atrás la luz de la mañana, que ahora se sentía menos como promesa y más como un foco implacable sobre su fracaso. Se encerró en su habitación, el santuario desordenado donde se suponía que debía prepararse para la vida. Las paredes estaban cubiertas de mapas mentales y horarios, diagramas de flujo para maximizar cada hora de estudio. Se desplomó en su silla giratoria, recogiendo el libro que había estado leyendo en secreto, Rayuela, de Julio Cortázar. Era la antítesis de lo que Robert consideraba lectura productiva. Lo había escondido bajo una pila de libros de texto de economía AP. Mientras pasaba las páginas, sus ojos se posaron en una nota que había escrito en un margen hacía meses. «Si gano el juego de ellos, ¿ganaré mi propia vida?». La respuesta resonó ahora, fría y clara. No. Si seguía el camino de Robert, tal vez conseguiría el trabajo, el apartamento de lujo y el coche, pero perdería la única cosa que deseaba, la libertad de ser imperfecto. El móvil vibró. Era un mensaje de Chloe, su compañera de laboratorio de química, quien había aplicado a Harvard. «Chloe, ¿qué tal Yale? Gris». Alex se quedó mirando el mensaje. La escalada de la dolor no solo ocurría en casa, se extendía al mundo social, donde cada aceptación era celebrada públicamente y cada rechazo era una confesión vergonzosa. Respiró hondo, sintiendo el peso de la mentira que estaba a punto de escribir, la primera de muchas. «Alex, tienen el proceso muy lento, aún no he sabido nada». Mintió. Y al hacerlo, se dio cuenta de que la negación de su dolor era el único camino que le quedaba para sobrevivir a la segunda ronda de la guerra de admisiones. El conflicto no se había resuelto, solo se había internalizado. La guerra de Alex Miller por la excelencia había dejado de ser una batalla académica y se había convertido en una lucha secreta por su propia identidad. Y ahora tenía que pretender que el suelo no se estaba abriendo bajo sus pies, mientras preparaba las solicitudes finales para la Regular Decision, sabiendo que la espada de la desaprobación de Robert pendía sobre cada una de ellas. Ethan Miller sintió el frío antes de que lo viera. No era el viento gélido de Chicago, que conocía bien, sino un escalofrío que le subía por la espina dorsal, un presagio que se materializó en la sala de juntas de mármol pulido en el piso 52, con vistas a un loop donde su imperio, Ascendancy Data, había estado a punto de tocar el cielo. Estaban a solo 3 días de cerrar la adquisición multimillonaria con Omnicorp, el trato que lo catapultaría a él y a su socio, Robert Hayes, desde promesas de Silicon Prairie hasta jugadores globales. Robert estaba sentado frente a él, usualmente relajado, sorbiendo un cold brew del Starbucks de abajo. El director legal de Omnicorp, un hombre llamado Wallace con una sonrisa que no llegaba a los ojos, deslizó los documentos de rechazo sobre la mesa de caoba. Ethan no entendió al principio, pensó que era una táctica de negociación de último minuto. «Wallace, hemos cubierto todos los puntos, los números son sólidos, el algoritmo Nexus ya está integrado. ¿Qué demonios está pasando?», preguntó Ethan, su voz firme, aunque sus palmas comenzaban a sudar. Wallace no respondió, miró a Robert. «Robert,
Su mejor amigo desde los días de la Universidad de Illinois, el hombre con quien había compartido un apartamento diminuto en Wicker Park, el padrino en la boda que planeaba con Emma. Robert suspiró, un sonido condescendiente. Ethan, es simple, el trato no va a ocurrir, o al menos no como tú lo planeaste. ¿De qué estás hablando?, preguntó Ethan, sintiendo que la sangre se le helaba. Omnicorp ha adquirido una participación mayoritaria de los inversores clase C y D. Y bueno, he decidido venderles mi participación, explicó Robert, como si estuviera hablando del clima. Ya no estás al mando, Ethan. Ellos tienen el control de ascendencia y, francamente, de tu patente principal. El algoritmo Nexus ahora es propiedad de Omnicorp. El silencio en la sala fue tan denso que Ethan pudo escuchar el zumbido de la ventilación. Era la traición corporativa más limpia y cruel que jamás había presenciado, y la víctima era él. Robert había estado acumulando acciones discretamente y confabulando con Wallace durante los últimos 6 meses, probablemente desde la cena de acción de gracias en la que brindaron por su futuro brillante. Ethan se levantó, empujando la silla con tal fuerza que se estrelló contra la pared. ¿Me vendiste? Después de todo lo que construimos, ¿por qué, Robert? Robert se encogió de hombros, con la mirada aún fría. Porque el futuro que tenías era demasiado lento, Ethan. Demasiados principios, demasiada moralidad. Omnicorp me ofreció un puesto VSTO global y un paquete de acciones que triplica lo que habríamos ganado en 5 años. Esto no es personal, son negocios. Pero para Ethan, nacido y criado con la fe inquebrantable en el mérito estadounidense, era profundamente personal. El mito de la meritocracia se desmoronó en ese instante. No importaba su talento, su visión o sus 12 años de trabajo agotador, la avaricia y la manipulación habían ganado. En las siguientes 48 horas, todo se derrumbó. Los abogados de Omnicorp le sirvieron una orden de alejamiento de su propia oficina. Las cuentas bancarias de la compañía fueron congeladas. Ethan se encontró en el lado equivocado de múltiples demandas por negligencia financiera, montadas meticulosamente por Robert para asegurarse de que no pudiera defenderse. Lo despojaron de sus títulos, de su reputación y, lo más doloroso, de sus ahorros personales invertidos en la empresa. El golpe final llegó esa noche en su apartamento de Lincoln Park, un penthouse con vistas al lago Michigan que ya no podía pagar. Emma, su prometida, regresó de su turno en el hospital con el rostro exhausto pero los ojos firmes. La hipoteca, Ethan. Dijiste que todo estaba seguro. Dijiste que Robert era de fiar, dijo Emma, quitándose el anillo de compromiso y colocándolo suavemente sobre la encimera de cuarzo. Emma, por favor, dame un poco de tiempo. Puedo demandar, puedo recuperar algo. Solo es un revés, suplicó Ethan, sintiendo por primera vez en su vida como un niño indefenso. No es un revés, Ethan, es el fin. Y no puedo hacer esto. Necesito seguridad, necesito estabilidad, murmuró ella, sin mirarlo. Ella era pragmática, hija de una familia de clase media de Texas, que entendía el valor de la estabilidad más que el riesgo del sueño americano. Voy a volver a casa de mis padres, lo siento. Cuando ella se fue, Ethan se quedó en la oscuridad de su apartamento embargado. El silencio de la traición corporativa se había unido al silencio de la pérdida personal, creando una resonancia hueca en su pecho. Se encontró solo en Chicago, sin dinero, sin un futuro y sin una sola persona en la que confiar. Todos los contactos que había cultivado durante años, los banqueros, los inversores, los otros CEOs, ignoraban sus llamadas. En la cínica ciudad corporativa, la bancarrota era una enfermedad contagiosa que todos evitaban. Pasó las siguientes semanas en un descenso físico que reflejaba su ruina mental. Se mudó a un motel vacío en la Ruta 66, en las afueras cerca de Joliet, un lugar donde el olor a moqueta rancia y nicotina se adhería a su ropa. Sus días consistían en revisar documentos legales inútiles y comer alimentos procesados, café aguado, cajas de macarrón con queso instantáneo y dinners congeladas. Una tarde, sentado en el borde de una cama chirriante, Ethan miró su reflejo en el espejo roto del baño.
El hombre, que le devolvía la mirada, tenía barba de varios días, los ojos hundidos por el insomnio y una camiseta gris gastada. Ya no era el prometedor CEO, era un fantasma. Había intentado comunicarse una última vez a Robert, enviándole un mensaje desesperado que solo obtuvo una respuesta. «Acepta tu derrota, Ethan. El juego terminó». Esa frase se incrustó en el cerebro de Ethan, repitiéndose como un mantra sádico. El juego terminó. Pero al amanecer del 30º día desde la traición, mientras el sol pálido de Illinois se filtraba por las cortinas sucias, algo cambió. La pena y la humillación se disolvieron, dejando atrás una placa de hielo duro y frío, pura rabia. Recordó el consejo de su abuelo, un veterano de guerra de Kansas. En la guerra, Miller, si caes, te levantas con un arma más grande y mejor. Ethan se dio cuenta de que no solo le habían quitado su empresa, le habían robado su identidad, su futuro y su fe en el sistema que creía honrar. Robert no solo había ganado la ronda, había destruido el tablero. Ethan Miller ya no era el emprendedor ético que creía en la justicia. El hombre que se levantó de esa cama era algo diferente, algo más oscuro. Era un hombre con una misión singular y despiadada. El juego, pensó Ethan con una sonrisa que no llegó a sus labios, no había terminado. Acababa de empezar la verdadera venganza. Sabía exactamente dónde Robert guardaba sus secretos, y sabía que, para recuperar lo que era suyo, tendría que ensuciarse las manos y jugar según las nuevas reglas de Robert, sin piedad. El primer paso sería desenterrar los trapos sucios del pasado, una táctica que nunca antes se habría rebajado en usar, pero ahora el honor era un lujo que ya no podía permitirse. Necesitaba un nuevo campo de batalla, necesitaba la información que lo igualaría a Robert, necesitaba un plan para la retribución. Alex Miller miró la lluvia constante golpear el cristal de su pequeño apartamento en Capitol Hill, Seattle. El cielo plomizo reflejaba su estado de ánimo. Había pasado un mes desde que su carrera en Ascent Dynamics, la firma de arquitectura tecnológica más puntera de la costa oeste, había implosionado. Lo habían despedido no por incompetencia, sino por una supuesta negligencia catastrófica que puso en peligro el proyecto insignia de la compañía, el sistema de modelado predictivo North Star. La narrativa corporativa, impulsada sutilmente por Robert Hayes, su rival directo, era clara. Alex había fallado en la ejecución técnica y, por ende, había traicionado la confianza de la meritocracia que Ascent Dynamics tanto valoraba. Había agotado todos sus recursos. Sus llamadas a recursos humanos fueron ignoradas. Sus intentos de contactar a la junta directiva rebotaron en los cortafuegos de secretarias inescrutables. Estaba atascado en el lodo gris de la culpa injusta. En la mesa de su cocina, rodeada de tazas de café frío, estaba la carpeta de su despido, marcada con tinta negra indeleble. La justificación técnica, una serie de errores en la integración del middleware que provocaron el colapso de la simulación crítica 2 horas antes de la presentación final ante los inversores de Silicon Valley. Él sabía que no había cometido esos errores. Había revisado cada línea de código, cada parámetro, la noche anterior. Era impecable. Pero la evidencia, los registros del servidor presentados por Robert, contaban una historia diferente. Justo cuando estaba a punto de tirar la toalla, sintiendo el peso de la derrota en el pecho, su teléfono vibró. Era un mensaje cifrado de un número desconocido. El remitente solo se identificaba como MC. M. Sé lo que pasó con North Star, no fuiste tú. Necesitas ir a Kerry Park ahora y no traigas tu teléfono principal. Alex sintió una punzada de adrenalina, seguida de una ola de escepticismo. ¿Una trampa? ¿Una broma cruel? Pero el mensaje mencionaba North Star. Nadie fuera del círculo interno de Ascent sabría los detalles específicos del fallo. Siguiendo las instrucciones, dejó su móvil de trabajo y tomó un viejo burner phone que guardaba para emergencias. Condujo hasta Queen Anne. Kerry Park, con su vista icónica del horizonte de Seattle y el monte Rainier, era el lugar perfecto para una reunión clandestina, público pero lleno de rincones para la discreción. Cuando llegó, la niebla se había intensificado, envolviendo la aguja espacial en un aura fantasmal. Encontró a la persona esperándolo en un banco apartado cerca de los arbustos de rododendros.
Era Maya Chen, una joven analista de datos que había estado trabajando como becaria bajo la supervisión de Robert en el equipo de finanzas. Maya era pequeña, llevaba una sudadera gris con el logo de la Universidad de Washington y sus ojos reflejaban un miedo palpable. «Alex, gracias por venir», susurró, mirando nerviosamente a su alrededor. «Solo tengo 5 minutos. Robert me ha estado vigilando, y si se entera de que te hablé, mi carrera en la industria tecnológica de la costa oeste se habrá terminado antes de empezar». «Maya, ¿qué sabes? ¿Por qué me contactaste?». Alex se inclinó, manteniendo su voz baja. Ella sacó de su bolsillo una unidad USB compacta, casi imperceptible. «Robert, él es brillante, pero no ético». Estaba obsesionado con ser el vicepresidente de innovación, el puesto que te habían prometido. Cuando se dio cuenta de que tu modelo North Star iba a ser el boleto dorado, se puso en marcha, explicó Maya hablando rápidamente. Ella continuó. Yo trabajaba tarde a menudo compilando los informes de rendimiento. La semana pasada, mientras revisaba los archivos de auditoría de seguridad para cumplir con una nueva regulación interna, me topé con algo que no tenía sentido. Encontré un rastro de actividad anómala, algo que Robert había intentado barrer bajo la alfombra. ¿Qué tipo de actividad? Él usó una vulnerabilidad de acceso remoto. ¿Recuerdas el proveedor externo que contratamos, G-Link, para el mantenimiento de la base de datos de terceros? Alex asintió. Sí, tuvieron acceso temporal para la calibración del nuevo protocolo. Exacto, Robert mantuvo activa esa puerta trasera. 2 horas antes de tu presentación, la hora exacta en que se cargó la versión final de la simulación, Robert usó el login de G-Link para acceder al servidor. No dejó rastro en los registros internos de Ascent, pero el servidor proxy externo, el de backend, que Robert olvidó considerar, registró la entrada. Alex sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de Seattle. Era una sensación de vindicación ardiente. Robert no solo había saboteado el código, sino que había sido lo suficientemente arrogante para creer que podría borrar sus huellas del ecosistema digital más sofisticado del país. ¿Y qué hay en esta unidad, Maya? Esto, dijo entregándole la USB, es el Project Chimera Log. Es un archivo de metadatos comprimido con los timestamps de acceso del usuario de G-Link. Muestra que ese usuario, que solo Robert pudo haber controlado, no solo accedió al servidor de North Star a la 1 p.m. de ese día, sino que ejecutó una secuencia de comandos maliciosos, una inyección de código que comprometió la integridad de la base de datos de calibración, creando el fallo que te incriminó. Maya estaba temblando. Es una prueba irrefutable. Muestra el tiempo, el origen de la IP ofuscada, aunque rastreable, y la secuencia de comandos. Robert cambió una sola variable en la matriz de redundancia, suficiente para que el sistema colapsara de forma espectacular, pero lo suficientemente sutil para que pareciera un error de tu configuración final. Alex apretó el pequeño dispositivo en su mano. Era pequeño, pero se sentía como una roca de la verdad contra el torrente de mentiras. ¿Por qué estás haciendo esto, Maya? Es un riesgo enorme. Porque en este país se supone que la excelencia se premia con la oportunidad, respondió ella con una firmeza repentina. Ascent Dynamics predica la meritocracia, pero Robert estaba utilizando el miedo y la manipulación para ascender. Yo vine aquí a trabajar duro, a competir justamente. Lo que él hizo destruyó no solo tu carrera, sino la idea de que el trabajo duro es lo que realmente importa. Necesitas ser expuesto, necesitas exponerlo. Alex la miró, dándose cuenta del valor que se requería para que una becaria se enfrentara al poder de un futuro VP. Gracias, Maya. Te prometo que haré esto bien. Tu nombre no aparecerá en nada. Mantén esa promesa. Ahora me tengo que ir. Si te encuentran conmigo, seré la próxima víctima. Maya se levantó rápidamente y se disolvió en la niebla que rodeaba el parque, dejando a Alex solo con la vista nocturna de la ciudad y el peso del Project Chimera Log. Alex se puso de pie. La desesperación que lo había ahogado durante semanas se evaporó, reemplazada por una concentración glacial. Ya no era un hombre despedido que rogaba por justicia. Ahora era un fiscal con pruebas. Robert había jugado un juego sucio, asumiendo que el poder borraría sus huellas. Pero en la era digital, nada se borra por completo, solo se oculta. La clave era la ejecución. Si presentaba esta prueba directamente a la Junta, Robert podría negarlo o inventar que Maya fuera desacreditada. Necesitaba un escenario donde la verdad golpeara con la máxima fuerza, un escenario público e ineludible que obligara a Ascent Dynamics a elegir entre la verdad y el encubrimiento. El informe trimestral y la cena de gala para los inversores estaban programados para el próximo viernes en el Fairmont Olympic Hotel de Seattle. Robert iba a ser presentado informalmente como el nuevo VP de innovación. Sería el momento de su triunfo.
Alex miró el horizonte, donde las luces de los rascacielos prometían poder y ambición. Sacó su teléfono y encendió la unidad USB encriptada. El juego acababa de cambiar. Ya no se trataba solo de recuperar su trabajo, se trataba de exponer la corrupción en el corazón de la meritocracia corporativa que Robert había utilizado como escudo. Alex Miller estaba de vuelta en la partida, y esta vez jugaría para ganar. El timing sería perfecto. El aire en el gran salón de los fundadores, en el piso 52 del rascacielos Miller & Co. en Chicago, era denso, caro y frío. Era un frío que no venía del aire acondicionado, sino de la expectación helada de cientos de personas que controlaban billones de dólares. Ethan Miller, vestido con un traje a medida que le costó el equivalente a la matrícula de un semestre en NYU, sintió el peso literal de su herencia sobre sus hombros. La luz rebotaba en el cristal, revelando la extensión infinita del lago Michigan, un paisaje que en ese momento se sentía tan inalcanzable como la paz mental. Ethan se acercó al podio de caoba oscura. Era la reunión anual de accionistas. Su presentación no era solo un informe, era su coronación tácita. Se suponía que debía detallar la adquisición de TechSphere, un movimiento que solidificaría la posición de Miller & Co. en el sector tecnológico y, de paso, cimentaría el legado de Ethan como el digno sucesor. En la primera fila, su padre, Robert Miller, era la imagen misma de la autosatisfacción. Un hombre que había construido un imperio desde la nada, abrazando el dogma de la meritocracia estadounidense hasta convertirlo en una herramienta de coerción. Robert no solo quería que Ethan triunfara, necesitaba que Ethan fuera él. Ethan posó los dedos sobre el papel. La presentación estaba perfectamente estructurada. Diapositivas de gráficos pulidos, proyecciones optimistas, jerga financiera impenetrable. Abrió la boca para comenzar con el saludo corporativo estándar, pero el sonido no salió. En su lugar, vio fugazmente una imagen de sí mismo a los 17 años, sentado en su dormitorio en Greenwich, Connecticut, a las 3 de la mañana, tratando de descifrar la economía avanzada de AP mientras el insomnio lo carcomía. Vio los años universitarios en Wharton, donde la idea de un descanso era considerada una debilidad moral. Vio el último año, cuando un ataque de pánico lo dejó inmóvil en el baño de un Starbucks cerca de Wall Street. «Buenos días a todos», comenzó Ethan, y su voz, aunque forzada, resonó en los altavoces B&W del salón. Hizo una pausa, un silencio incómodo que se estiró como chicle. Robert inclinó ligeramente la cabeza, con una sonrisa de aprobación cautelosa. «Estamos aquí hoy para discutir el futuro de Miller & Co», continuó Ethan, «y específicamente la adquisición de TechSphere, que se proyecta que traerá un aumento del 15% en nuestras ganancias del Q3. Se detuvo de nuevo. La mentira se sentía como arena raspándole la garganta. Miró a su padre. Robert estaba radiante. Este era el momento que había ensayado desde que Ethan tenía edad suficiente para sostener un libro de finanzas. Pero, ¿saben qué es lo fascinante de las proyecciones?, preguntó Ethan, dejando caer el control de diapositivas sobre la mesa con un ruido sordo. El sonido fue un disparo en la atmósfera controlada. Varias personas en las primeras filas se removieron incómodas en sus asientos de cuero. Las proyecciones se basan en datos fríos, en el rendimiento cuantificable. Nos dicen cuánto puede ganar una persona. Nunca nos dicen cuánto le cuesta a esa persona llegar allí. El rostro de Robert pasó de la satisfacción a una confusión fría. Hizo un gesto casi imperceptible hacia el jefe de comunicaciones, como si Ethan se hubiera saltado una diapositiva. «Papá», dijo Ethan, utilizando la palabra por primera vez en un entorno profesional. El sonido era áspero. «Robert, ¿podemos hablar de proyecciones personales? De las deudas que se acumulan no en dólares, sino en horas de sueño perdidas, en autenticidad sacrificada?» La sala se convirtió en un monumento al silencio. Los banqueros de inversión de Chicago, Nueva York y Boston se quedaron inmóviles. Robert se levantó parcialmente de su silla, su mandíbula apretada. «Ethan, por favor, concéntrate. Tenemos un orden del día. Este no es el formato adecuado para estos comentarios». «Pero sí lo es», replicó Ethan, su voz ahora más fuerte, impulsada por una adrenalina que no había sentido desde que se atrevió a soñar con ser arquitecto en lugar de financista. Robert se aferró al borde de la mesa. Sus ojos lanzaban dagas. «No sé qué clase de pequeño colapso estás teniendo, hijo, pero recuerda quién está mirando. Eres un Miller.
Los Miller no se quiebran. Terminaste esa presentación ahora mismo. ¿Un Miller no se quiebra?, se burló Ethan con una risa amarga que no tenía humor. Te equivocas, papá. Llevo roto desde hace 10 años. Roto por la presión de ser el digno. Por tener que amar la inversión de capital tanto como tú amaste a mamá o a mí. Roto porque cada vez que mencioné la palabra diseño o creatividad, me recordaste que eso era arte, no negocio, y que el negocio era la única forma honorable de vivir en este país. Ethan se acercó al borde del podio. Su corazón latía con una mezcla aterradora de miedo y liberación. Toda mi vida me has dicho que en Estados Unidos el éxito es una ecuación simple. Trabajo duro es igual a recompensa, meritocracia. Pero lo que no nos dicen es que para algunos de nosotros, el trabajo duro es simplemente luchar para no decepcionar a quien nos dio la oportunidad. El trabajo duro es sacrificar tu alma para encajar en el molde de un legado que nunca elegiste. Robert finalmente se puso de pie, un gigante imponente de poder corporativo. ¡Basta! Has deshonrado a esta compañía, has deshonrado a tu apellido. Te di todo, Ethan, te di una oportunidad que otros matarían por tener. Ese es el problema, Robert, gritó Ethan, sin retroceder ante la furia visible de su padre. Que es tu oportunidad, no la mía. Me diste un camino, pero tomaste el mapa. Querías un heredero, un clon que continuara la narrativa épica de Robert Miller. Y yo, por años, intenté serlo. Intenté amar las hojas de cálculo, intenté respirar los números, intenté ignorar que cada logro me hacía más infeliz. Ethan sintió la humedad de las lágrimas, pero las contuvo. Ya no eran lágrimas de tristeza, sino de furia contenida por 20 años de obediencia. Me gradué con honores, me metí en las mejores escuelas, seguí cada uno de tus rituales, desde las mañanas de domingo en el club de campo hasta las cenas de negocios de los martes. ¿Y sabes qué aprendí? Aprendí que el éxito a tu manera te convierte en un hombre muy rico, pero también te convierte en una persona vacía. Te conviertes en el producto de tu propio sistema, incapaz de ver el valor en algo que no genere un retorno de inversión. Robert estaba lívido. Si crees que la autenticidad paga las cuentas, entonces eres un idealista patético, un niño malcriado que confunde la ansiedad con la opresión. Regresa y siéntate, ya hemos terminado con tu pequeño espectáculo. No hemos terminado, dijo Ethan, su voz ahora serena y peligrosamente firme. Era la voz de alguien que acababa de quemar todos sus puentes y se sentía extrañamente ligero. La adquisición de Techsphere no va a suceder. Yo no la voy a supervisar. Y tú no me vas a despedir, porque renuncio. Un murmullo se elevó de la multitud, un sonido de pánico bursátil. Las carreras se detuvieron. Renuncio al puesto, renuncio a la herencia, renuncio a la expectativa de Miller & Co., declaró Ethan, sus ojos fijos en Robert. No puedo pasar el resto de mi vida cumpliendo los sueños de un hombre que ve a su propio hijo como un activo más en el balance general. Robert avanzó, su cuerpo temblando. Haré que te arrepientas, te desheredaré, te quitaré todo lo que te di. Ya lo hiciste, hace mucho tiempo, cuando me quitaste mi derecho a elegir quién ser, respondió Ethan. Se quitó el reloj de pulsera Rolex que Robert le había regalado por su cumpleaños número 21 y lo depositó cuidadosamente sobre el podio junto al control de diapositivas. Quédate con el dinero, me quedo con mi vida. La confrontación había alcanzado su punto álgido. Era un duelo de voluntades, un hijo desmantelando públicamente el mito de su padre. Ethan no estaba pidiendo permiso, estaba declarando su independencia. Respiró profundamente, sintiendo por primera vez el aire frío de Chicago como algo refrescante y no sofocante. La presentación sobre la adquisición está cancelada, pero si quieren saber el verdadero valor, miren a su alrededor. El verdadero valor no está en lo que poseemos, está en lo que estamos dispuestos a sacrificar para ser honestos con nosotros mismos. Se dio la vuelta, ignorando la mirada de hielo de su padre, ignorando los murmullos de los accionistas. No buscó la aprobación, no esperó la disculpa, simplemente caminó, descendiendo del estrado y saliendo del gran salón de los fundadores. Dejó atrás el silencio atronador y la figura estática de Robert Miller solo en el centro de su imperio, viendo cómo su activo más valioso se alejaba libremente hacia el horizonte sobre el lago Michigan, ya no como un heredero, sino como Ethan. La pesada puerta se cerró atrás de él, marcando el final de una era y el comienzo incierto de la suya. La única métrica que le importaba ahora era la de su propia respiración. Era profunda, constante y, por primera vez en años, completamente suya. El silencio que siguió a la tormenta no fue de calma, sino de reverberación.
Las audiencias del Senado habían concluido en Washington, D.C., pero el eco de la verdad destrozó los cimientos de Omnicorp. La implosión fue meticulosa. El informe de Emma, el archivo cifrado que contenía la verdad sobre la manipulación algorítmica y la violación de la privacidad de millones de usuarios estadounidenses, se había publicado simultáneamente en el New York Times y el Washington Post, asegurando que la narrativa no pudiera ser controlada por los equipos de relaciones públicas de Silicon Valley. La presión regulatoria fue inmediata. La FTC, Comisión Federal de Comercio, impuso multas históricas y las demandas colectivas se multiplicaron como maleza, impulsadas por abogados ambiciosos que vieron la oportunidad de oro para redefinir la ley tecnológica en la próxima década. Robert Davis, el antiguo mentor de Emma y CEO interino, se enfrentó a un escrutinio brutal. Sus declaraciones anteriores, llenas de negaciones vehementes y promesas vacías de innovación ética, se desmoronaron ante la evidencia. Robert dimitió antes de que la junta directiva pudiera despedirlo formalmente, pero su caída fue más que profesional. Se convirtió en una paria social en los círculos tecnológicos de la Bahía. Se rumoreaba que había vendido su mansión en Atherton y se había retirado discretamente a una propiedad en las afueras de Idaho, el anonimato siendo su único consuelo. Para Emma, su destino fue un recordatorio sombrío de que el poder sin principios es simplemente frágil. Emma, sin embargo, no celebró. La victoria tuvo un precio. Perdió su patrimonio bursátil, su red de contactos de alto nivel y, lo más doloroso, la fe en la infraestructura de la meritocracia que le había prometido el sueño americano. Durante los primeros meses después de la exposición, se sintió desorientada, flotando en un vacío de oportunidades rechazadas. Varias firmas la contactaron, buscando explotar su nueva fama como consultora de ética o estrella mediática, pero ella rechazó todas las ofertas. No quería capitalizar la moralidad, quería reconstruir algo genuino. Finalmente, encontró su nuevo propósito lejos del bullicio frenético de la costa. Aceptó un puesto como profesora adjunta de ética empresarial y tecnológica en la Universidad de Michigan en Ann Arbor. El cambio de ritmo fue radical. De las salas de juntas de cristal y acero pasó a las aulas antiguas con olor a tiza y papel. No había jets privados ni cenas con capitalistas de riesgo, solo el sonido crujiente de las hojas de arce en el otoño y el murmullo inquisitivo de los estudiantes. 6 meses después del escándalo, Emma estaba sentada en su pequeña oficina, bebiendo un café negro comprado en la cafetería local Zingerman's. Estaba revisando el plan de estudios para su clase de posgrado, Integridad en la Era Digital, cuando sonó su teléfono. Era Sarah Chen, su antigua compañera de equipo, la única que la había apoyado en secreto. ¿Michigan?, preguntó Sarah, su voz amplificada por la distancia, proveniente de algún lugar ruidoso en Boston. Todavía no me acostumbro, de codificar sistemas que influencian elecciones a debatir a Kant con veinteañeros. Emma sonrió, un gesto que se había vuelto más fácil con el tiempo. Es un respiro, Sarah. Aquí lo que hacemos tiene peso, no solo valoración. Sarah se rió, un sonido breve y cansado. Yo sigo en la trinchera, luchando contra los algoritmos. Es como cortar las cabezas de una hidra, ¿sabes? Omnicorp cayó, pero 10 startups ya están ocupando su lugar con promesas de eficiencia y monetización de datos. Y ahí es donde entran los míos, respondió Emma, señalando una pila de ensayos. No podemos detener la tecnología, pero podemos educar a quienes la construirán. Estoy tratando de infundirles el concepto de responsabilidad antes de que el dinero los ciegue. Hubo una pausa y la voz de Sarah se suavizó. Emma, sé que perdiste mucho, pero lo que ganaste, le diste una oportunidad de luchar a la ética en este sector. Lo que hiciste fue el acto de patriotismo corporativo más grande que he visto. No me siento como una patriota, admitió Emma mirando por la ventana hacia el campus. Me siento como alguien que finalmente pagó una deuda, la deuda de no vender mi alma al dios del crecimiento exponencial. Colgó la llamada sintiéndose más ligera. La resolución no había sido un final de cuentos de hadas, no se había hecho rica ni había recibido una medalla presidencial. Su resolución fue la paz. Había cambiado el éxito externo, el Cadillac, el ático de lujo, el título, por una forma de éxito interno, la capacidad de mirarse al espejo sin vergüenza. Esa noche, Emma dio su conferencia magistral de fin de semestre a una audiencia abarrotada, compuesta no solo por estudiantes, sino también por miembros de la facultad y periodistas locales curiosos. Se puso de pie en el podio,
con la luz tenue sobre ella, y comenzó su discurso, sin notas, hablando desde el corazón. Cuando era joven en la universidad, la meta se definía claramente: graduarse con honores, entrar en una de las grandes, trabajar incansablemente, ascender y acumular. Eso era la meritocracia, la promesa inquebrantable de Estados Unidos: si trabajas duro, lo conseguirás. Y sí, lo conseguí. Tuve el ascenso, el salario y la influencia, pero ese camino, tal como lo experimenté, no tenía espacio para la humanidad. Se detuvo, dejando que la implicación se asimilara en la sala. El mito de Silicon Valley es que solo importa la velocidad, muévete rápido y rompe cosas. Pero ¿qué pasa cuando lo que rompes es la confianza, la privacidad o la estructura misma de la sociedad democrática? El valor de una empresa no se mide solo en billones de dólares, se mide en la calidad de la vida que crea para sus usuarios y sus empleados. Emma describió su experiencia en Omnicorp no como una historia de traición, sino como una lección sobre la ilusión del poder. Explicó cómo la presión por la innovación y el miedo a la obsolescencia llevan a la ceguera moral, donde los seres humanos se convierten en meros insumos para un motor de ganancias. Mi resolución, concluyó Emma, con una voz clara y resonante que llenó el auditorio, fue dar un paso atrás. Fue entender que el éxito no es un destino geográfico o financiero. El éxito es la alineación. Es cuando tus principios y tus acciones viajan por el mismo camino. No hay nada más costoso en el largo plazo que sacrificar tu integridad por una ganancia a corto plazo. Es una inversión horrible. Emma miró a la nueva generación que la observaba, sus ojos llenos de esperanza y un cinismo aprendido demasiado pronto. Ustedes, los futuros ingenieros, abogados y CEOs, están a punto de heredar un mundo de complejidad moral sin precedentes. Les pido que hagan algo que yo tardé demasiado en hacer. Les pido que definan su línea roja. Definan su no negociable ahora, antes de que el bono de fin de año o la presión de la junta directiva lo definan por ustedes. Si no están dispuestos a perderlo todo por su integridad, entonces no la tienen. La verdadera riqueza de Estados Unidos no está en los rascacielos de Manhattan o en los campos tecnológicos de Palo Alto. Está en la capacidad de mirar la verdad a la cara sin importar lo incómoda que sea. Mi lucha en Omnicorp terminó con un simple pero profundo entendimiento. La brújula moral es el único dispositivo que nunca debe fallar. En el fin de la historia, lo único que queda es quién fuiste cuando nadie te estaba viendo. Sean valientes, sean éticos, y recuerden, la construcción más difícil y duradera que harán será la de su propio carácter. La ovación que siguió fue atronadora. No fue por haber derribado a un gigante, sino por haber encontrado un camino de vuelta a casa, a la esencia de lo que significa construir una vida significativa en el corazón de la modernidad estadounidense. Emma había perdido la cima, pero había ganado el terreno moral, y esa era la única victoria que importaba. La lección no era que la tecnología fuera mala, sino que sin una ética firme, la ambición sin control inevitablemente devoraría el alma. Y Emma, ahora, estaba dedicada a sembrar almas en lugar de algoritmos. La luz de la sala se apagó y el capítulo de la ambición ciega terminó, dando paso a una nueva era de reflexión y responsabilidad.